vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. Nuestro próximo invitado, además, es un gran defensor de la integración de la inteligencia artificial en los centros educativos, ya que, Aitor Moreno, tú, bueno, y ahora nos vas a explicar, ¿no?, cómo no integrarla. Desde luego que sería un gran error, estaríamos privando al alumnado de una competencia vital para su presente y su futuro como profesionales. Te damos la bienvenida mientras te presento. Aitor Moreno Fernández de Leceta, eres responsable del Departamento de Sistemas Inteligentes y Control y Gestión, responsable de la Unidad de Inteligencia Artificial en el Grupo Ibermática. Eskerrik asko, gure artean izateagatik. Bueno, egunon, mil esker etortzeagatik, mil esker adimen artifizialari buruz hitz egiteko aukera emanez. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Efectivamente, yo soy el responsable de la Unidad de Inteligencia Artificial y ahora Computación Cuántica en Ibermática, y llevamos desde el 2005 haciendo proyectos de inteligencia artificial en todos los contextos, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado 18 años desde que empezamos a hacer nuestro primer proyecto ya en cliente real con inteligencia artificial. En aquel tiempo nos miraba un poco como las vacas al tren, era como, bueno, nos vas a venir tú aquí con un sistema a recomendar diagnósticos, a recomendar cómo tenemos que fabricar, ¿no? Bueno, 18 años más tarde, pues la inteligencia artificial ya es mayor de edad y, bueno, está integrada en nuestro día a día, aunque no lo veamos explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy voy a explicar un poco dónde está la inteligencia artificial y luego dónde está en educación y dónde nos gustaría que estuviera, ¿de acuerdo? Bueno, primero, esto ya lo sabéis todos, pero bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de disciplinas, que se mezclan muchas, ¿no? Se habla mucho de machine learning, de deep learning, de todo learning, ¿no?, y aprendizaje automático y tal. Y bueno, pues al final la inteligencia artificial es una disciplina científica que aúna todas estas tecnologías, pero no solamente machine learning, sino también visión artificial, lenguaje natural, robótica, la automatización de procesos, semántica, ¿vale?, conocimiento, sistemas expertos. Bueno, y todas estas disciplinas, lo que hace 20 o 25 años eran pruebas de concepto, ¿no?, ahora están embebidas en nuestro día a día, como os comentaba, ¿no? Lo que sí que quiero que sepáis, bueno, es que en la parte de inteligencia artificial solamente podemos hacer 4 tipos de proyectos, y estos 4 tipos de proyectos son los que se aplican en cualquier industria, en cualquier contexto. Estos proyectos son, por un lado tenemos los proyectos descriptivos, que son, a partir de los datos, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de extraer reglas, al contrario que los cuadros de mando o lo que se llama el Business Intelligence, que siempre nos explica lo que ha ocurrido en los cuadros de mando, la inteligencia artificial va un paso más allá. Y nos dice, no, ¿qué ha ocurrido? No, ¿por qué hemos vendido más un producto en una zona que en otra? ¿Por qué hay roturas de piezas o de producción? ¿Por qué estas terapias van bien o van mal? Eso nos lo da la inteligencia artificial. Nos dicen reglas. Con los datos dice, bueno, pues esto se vende más porque hay un perfil de clientes de más de 65 años que tienen nietos, que tienen una renta potente y entonces se compran descapotables. En cambio, otro perfil, pues no. Esas reglas salen automáticamente del sistema, con lo cual ya no tenemos que perder el tiempo, ¿no?, el valor añadido de buscar esas reglas en los datos, haciendo tablas dinámicas en Excel, etcétera, sino que ya son los sistemas los que automáticamente van a dar esas reglas. Entonces, aprovechemos que estos sistemas son muy buenos buscando respuestas y generando estas reglas de forma automática y vamos a darle valor añadido, que es leer esas reglas, interpretarlas y mejorar, ¿no?, lo que los sistemas ya nos dan. Luego tenemos los análisis predictivos, que son el cuándo va a pasar algo, ¿no? Ya tenemos las reglas, sé lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cuándo un cliente va a comprar algo, cuándo se va a estropear una máquina, cuándo un cliente va a abandonar, cuándo va a haber fraude, cuándo. El sistema ya nos dice cuándo va a pasar algo, ¿no? Esos serían los análisis predictivos. Luego tenemos los proactivos. Los proactivos es donde dentro de nuestros datos hay algo raro. Algo raro no quiere decir que sea bueno o malo, sino que fuera de lo normal, ¿no? Donde yo no tengo tiempo para embarcarme, para analizar todos mis procesos, todos mis pacientes, todos mis clientes, todos mis alumnos, pues el sistema va a decir cuáles son los alumnos, los pacientes en los que me tengo que enfocar y el por qué, ¿no? Por qué se salen de la normalidad. Y esos son indicios de que algo raro está pasando. Y finalmente tengo los
prescriptivos, que son modelos que me dicen si esas predicciones a mí me interesa que se cumplan o no se cumplan, qué tengo que hacer para llegar a un escenario óptimo en el cual pueda potenciar o pueda minimizar el impacto de esas predicciones, ¿no? Bueno, son sistemas de optimización y son sistemas de recomendación. Y ahora, pues, ¿qué página web no tiene un sistema de recomendación? Pues si no tiene una página web un sistema de recomendación, no es nadie, ¿no? Pues los sistemas de recomendación son otros sistemas de IA que están embebidos en casi todas las aplicaciones, en casi todo nuestro devenir día a día, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de proyectos reales que hemos hecho en múltiples clientes desde estos últimos 18 años, ¿no? Y sí que quiero que un pequeño reto, que es que penséis en estos proyectos que están hechos en distintas industrias, cómo se podrían aplicar al contexto de la educación, ¿vale? La interpolación es fácil, porque nosotros trabajamos con datos, a nosotros nos da igual que sean clientes, que sean máquinas, que sean equipos, que sean pacientes, que sean alumnos, que sean colegios, son datos. Entonces, todo lo que vamos a ver se puede interpolar a un contexto educativo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a repasar así proyectos que hemos hecho. Por ejemplo, un proyecto, análisis y predicción de patrones de comportamiento. Este se hizo para Repsol ya hace muchos años y lo que querían era perfilar, saber por qué ciertos clientes van a ciertas estaciones, a ciertas gasolineras y no a otras. ¿Cuál es el patrón de llegada a estaciones de servicio, ¿no? Entonces, bueno, se cogieron datos tanto internos como externos y se perfilaron los clientes, los conductores que iban a ciertas estaciones. ¿Para qué? El objetivo final era para predecir la demanda o para predecir cuántos usuarios iban a ir a ciertas estaciones en determinados días y a partir de ahí, pues, variar el precio de la gasolina, básicamente, ¿no? Pero bueno, esto es un sistema que lo que hace es perfila perfectamente las estaciones de servicio, los clientes están en esas estaciones de servicio, su ubicación contextual, dónde están ubicadas, el tejido empresarial circundante y además la temporalidad, ¿no? Si es estacional, tendencial. Bueno, pues un ejemplo. Esto trasladado a la educación, pues podemos perfilar colegios, podemos perfilar alumnos, podemos perfilar profesores, podemos, en los sistemas automáticamente nos va a decir qué grupos tenemos y de esos grupos cómo se comportan y dentro de esos cómo se comportan, en cuáles me tengo que enfocar, ¿vale? Otro proyecto es, que hicimos también para otro cliente, es la demanda la predicción de demanda consumo y también el abandono. Bueno, esto hicimos como una especie de Amazon, ¿no? A un cliente en el cual pues, sus clientes, sus socios cooperativistas en una cooperativa, pues siempre llamaban tarde para pedir los pedidos, en este caso era de piensos y así, y dijeron, oye, ¿no podéis hacer un sistema que prediga lo que los clientes nos van a pedir antes de que lo pidan? Porque así ya tenemos los camiones preparados y cuando lo pidan ya los podemos mandar, porque siempre llegamos tarde y si no, los fines de semana esto es un caos. Pues efectivamente hicimos un proyecto que predecía antes de que los clientes pidieran los pedidos que iban a pedir. Ya tenían los camiones preparados y en función de eso ya se mandaban los camiones casi antes de que hicieran los pedidos, ¿vale? Con lo cual se optimizó mucho los tiempos de preparación y los costes, ¿vale? O sea, un sistema predictivo que ya sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y en base a eso se generan acciones. Otro caso es la recomendación personalizada de productos. Esto lo vemos día a día, ¿no? O sea, en función de otros como tú, otros clientes como tú, otras situaciones como tú, ¿qué te tengo que recomendar, ¿no? Y recomendar para que tenga un impacto, ¿no? Bueno, pues al final es cada uno de nosotros, vamos, somos un vector. Esto es puramente un análisis de vectores. Me busca vectores que se parecen a mí, otros como tú, y en base a otros como tú, han comprado un libro, han comprado tal, pues yo te recomiendo esto, además, en un escenario en el cual voy a maximizar o bien la satisfacción del cliente o bien el beneficio, ¿no? O el coste. Otros proyectos, la detección de fraude, ¿eh? Bueno, pues quién se comporta de una forma rara, de una forma anormal, ¿no? Y el sistema alertar sobre esos comportamientos anómalos. También en el primer proyecto que veíamos de los piensos, los socios no podían comprar a la competencia y en base a si tenían vacas, ovejas, conejos, forraje, piezas, se metía todo en el sistema y el sistema decía, uy, cuidado, este cliente no está comprando los productos que debiera comprar. Entonces el comercial sutilmente le hacía una llamada, le hacía una visita, ¿no? Ya no tenían que ir a 12.000 socios todos los meses, sino iban a aquellos que el sistema les decía que cuidado, que este no está comprando lo que debiera, ¿no? Entonces luego decían, no, es que, bueno, ha llovido mucho, ¿no? Bueno, bien. Pero ya tenemos un sistema que alerta sobre posibles pautas
anómalos o posibles pautas que sean de lo normal. Y lo que he dicho antes, si yo no tengo tiempo para enfocarme en todos los alumnos, en todos los pacientes, en todos los socios, voy a enfocarme en aquellos que el sistema me dice que tienen un problema, ¿no? Bien, la predicción de la demanda, ¿no? Las carteleras, cómo dimensionar equipos, servicios de asistencia en el CAU, servicios de telefonía, servicios de equipos de trabajadores o técnicos en función de la demanda que vaya a haber, nuevos servicios, la temporalidad. Bueno, pues estos sistemas que también tenemos implantados, lo que hacen ya es automáticamente, dice, bueno, para el mes que viene o para la semana que viene vas a necesitar tantas personas en este servicio, en estos equipos de estos perfiles, e incluso te hace ya la cartelera y te monta toda la planificación, teniendo en cuenta incluso absentismos, posibles bajas, cómo, claro, ante un absentismo, a quién tienes que mover en base a esas restricciones, un sistema de optimización, pues bueno, inteligente, para optimizar de una forma automática pues, lo que tú quieras, ¿no? O el beneficio o minimizar el coste. Por ejemplo, acabamos de hacer un proyecto igual, solamente con computación cuántica para la ONCE, para, en base a los absentismos que tienen los vendedores que tienen disponibles, dónde llevarlos para que bueno, pues, se mantengan los puestos con más beneficio, pues siempre a punto, ¿no? Todos los temas de lenguaje natural, visión artificial, es decir, desde, bueno, esto es muy viejo, el OCR, ¿no? El OCR de las matrículas. Bueno, pues toda la parte de IA, que desde hace 5 o 6 años, con los modelos de Deep Learning, han avanzado mucho en la parte de visión, toda la parte de identificar, traducir, extractar de imágenes a texto, extractar de imágenes, qué objetos se ven en las imágenes, quién está en las imágenes, dónde están. Bueno, pues toda esa parte automática de visión de imágenes a texto, pues también está en el día a día. Ya lo tenemos, además hay una tecnología, ¿no?, que se llama la inteligencia artificial, bueno, los modelos cognitivos, que ya no hace falta ni programarlos. Tú lo único que tienes que hacer es suscribir a un servicio que los grandes fabricantes te dan, subes las imágenes, subes los textos y automáticamente ya te los transcriben, te los traducen, te dicen en las imágenes qué hay, etc. En este sentido, también hicimos temas de videoreputación, ¿no? Lo que aparece en la tele, lo que aparece en los vídeos. Nadie dice que las farmas son muy malas, nos venden placebo y de repente aparece Bayer y tal. Nadie habla de Bayer, pero aparece esa reputación que se ve dañada, pero nadie la escribe. Estos sistemas son capaces de identificar logos, imágenes, escenas, empresas en esos vídeos, en esas noticias y de alguna manera hacer un ranking de reputación y alertar a las propias empresas de que algo está yendo bien o mal, ¿no? Pero bueno, toda la parte de visión, como os decía, está muy avanzada. O sea, esto ya es el sota caballo del rey de la inteligencia artificial, ¿no? Temas de industria, ¿no? Todo lo que hemos visto. Cuando las reglas, esto por ejemplo es un sistema de reglas que me dice, en base a los históricos, por qué se estropea, por qué se van los procesos en una planta industrial, o por qué salen mal los productos, ¿no? Y ya me dice las reglas y automáticamente de todos los históricos me dice, mira, esto ocurre por estas reglas, con esta probabilidad y el coste que te va a suponer es este. Lo mismo con estas. Es una forma de que los técnicos, los ingenieros, ya puedan analizar esas reglas y puedan optimizar o mejorar los procesos, ¿no? Y además, en tiempo real te va diciendo pues, qué es lo que está pasando, si hay alguna incidencia, si va a haber alguna incidencia a futuro, por qué va a haber esa incidencia, o si hay indicios de que algo está yendo mal y puedas poner incluso recomendaciones de qué tienes que hacer antes de que ocurra para minimizar ese impacto, ¿vale? Otra tecnología que salió hace unos 10 años así, que también se está utilizando mucho, es la parte de Process Mining. Process Mining, ¿qué es? Yo con todos los eventos o logs de mi proceso, imaginaos, desde que alguien llama por teléfono a una empresa hasta que el producto llega a su casa, si tenemos trazado todos esos logs, esos eventos, que es una fecha y un evento, el sistema automáticamente es capaz de generarme el flujo de proceso de por dónde pasan todos los pedidos, toda la información de mi empresa, ¿vale? Y además me dice dónde están los cuellos de botella, los cuellos de botella, las ineficiencias, los reciclos, el por qué se dan esos cuellos de botella, y además me dice cuál sería, para un caso concreto, ¿vale?, cuál es el flujo óptimo que debiera seguir ese proceso para minimizar costes o para minimizar lo que necesitemos. Entonces, esto que antes era una consultoría de un año que iban los consultores con un blog y empezaban a preguntar a todo el mundo, ¿y tú qué haces?
con los datos automáticamente ya nos lo genera el mapa del workflow, nos dice dónde están los problemas y nos dice por qué están esos problemas y qué habría que hacer para solucionarlos o para mejorarlos. Bueno, otro caso también de gestión de optimización de carteleras. Esto lo hicimos con Ausolagun y esto tardaban 6 meses en montar todas las carteleras de todos los menús de todos los colegios y en el País Vasco y en Navarra, en función de las restricciones. Claro, no pueden hacer pollo en una cocina, todo pollo, no pueden, tiene unas restricciones además de días, de legumbres, bueno, no tienen que matar a nadie, claro, no pueden dar a un celíaco algo. Y entonces con todas esas restricciones se generaba la cartelera de todo el año, de todos los menús que tenían que fabricar en todas las cocinas de una forma automática. Tardaba unas horas en hacer lo que normalmente se tardaba pues 6 meses, ¿no?, de expertos en hacerlo. Pues al final el valor añadido era luego repasar y validar esto, pero no el hacerlo, ¿de acuerdo? Temas de lo que hablamos del lenguaje natural. Esto lo pusimos en el 2019 en Osakidetza. Esto es un sistema que lo que escriben los doctores, ya la información, antes la información había que meterlo en los sistemas con una calidad excelente. No podías meter un DNI sin la letra, no podías meter un dato mal, ¿no? Ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora los sistemas, el médico no puede dedicar, tiene 2 minutos para atenderte, no puede dedicar 1 minuto y medio a escribir lo que te pasa en una base de datos en un ordenador. Lo escribe en su lenguaje, ¿no? Entonces, estos sistemas lo que hacen es leen lo que dice el doctor, lo que te pasa, todos los que vamos aquí de hecho pasamos por este sistema y en función de lo que el doctor ha escrito, pues te codifica tu patología. En función de esa patología, pues te cortan una pierna o no. Quiero decir que es importante que funcione bien, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema, básicamente, es eso, codificar lo que dice el doctor en unos códigos para que luego el proceso siga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que antes los doctores, los codificadores clínicos que estaban aquí metidos, estaban todo el día diciendo neumonía, catarro, gripe, neumonía, catarro. Pues nada, un valor añadido, estaban hartos de escribir siempre lo mismo y además su trabajo no tenía mucho valor, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que este sistema, digamos, lo fácil, el 85%, el 90% de las cosas, las codifica muy bien. Y las cosas raras no las sabe codificar. Entonces es cuando se lo mandan los codificadores. Los codificadores lo que hacen es estudiar esas cosas raras ya en internet, en libros, y ya codificarlas bien. Con lo cual se han convertido en los expertos de las clínicas, ya todo el mundo va a preguntarles cosas raras y su trabajo diario pues tiene otro sabor. Bueno, con los historiales clínicos también perfilar los pacientes, ver, automáticamente generar pues un GAN de lo que pasa con esos pacientes, incluso los sistemas hacer las recomendaciones terapéuticas en función de otros pacientes como tú. Al final siempre estamos hablando, otros como tú, cuando le han dado esto, le ha ido bien. Otros como tú, cuando le han dado esto, le ha ido mal. La eficiencia terapéutica, la adherencia a la farmacología, todo esto ya los sistemas automáticamente en los contextos de salud pues lo están haciendo y es una ayuda a sistemas de toma de decisiones, ¿no?, clínicos, ¿vale? Bueno, otros proyectos también, la adherencia farmacológica, pues bueno, no podemos dar fármacos. Ahora la palabra es personalizar, no podemos dar fármacos, el mismo fármaco a todo el mundo, porque primero igual es caro, y si es caro no va a comprarlo, igual no le sienta bien, pues bueno, analizar la adherencia farmacológica y recomendar fármacos personalizados a pacientes, ¿no? Bueno, un poco todo esto, también más ejemplos en temas bioquímicos y cómo los sistemas automáticamente generando estas reglas, estos patrones, ayudan a saber si, por ejemplo, un nuevo fármaco es funcional o no es funcional, ¿de acuerdo? Temas de, otra vez, la gestión de la demanda, ¿no? Esto, ¿cuántas camas tengo que poner? ¿Cuántos médicos tengo que poner? ¿Cuánto tengo que estimar para que el servicio no se resienta, ¿no? Y en base a condiciones internas o externas, ¿vale? Temas otra vez un poco de visión, ¿no? Toda la parte de, y esto sí que es interesante, de pautar con métodos no invasivos, ¿vale? Con cámaras térmicas o con cámaras, cómo están los pacientes, ¿no? O cómo están, por ejemplo, los clientes. Ahora se empiezan a poner cámaras en escaparates para ver que la gente que se para delante del escaparate de qué género es, a qué están mirando, qué les interesa, ¿no? Incluso en ciertos colegios se ponen, ¿no?, pues cámaras para ver quién está atento, quién no está atento, si interesa o no interesa lo que se está hablando, etc. Vale. Un poco la parte de process mining, pero aplicada a guías, a lenguaje natural. Igual que hemos dicho que antes con eventos podéis hacer un workflow que te diga qué es lo que pasa en tu empresa, con todos los textos que tienes de lo que ha sido, por ejemplo, en mantenimientos correctivos o
sí, en tratamientos correctivos o en actuaciones clínicas, puedes aplicar la parte de Process Mining y el sistema automáticamente te va a generar una guía de qué es lo que tienes que ir haciendo para resolver un problema, ¿no? Entonces, de una forma automática, tendrías ese conocimiento que ha estado escrito en lenguaje natural durante muchos años con técnicos, lo tenías estructurado y podrías hacer guías de mantenimiento, guías de actuación de una forma directa, ¿no? Y el sistema te va guiando por todos esos pasos, ¿vale? Un poco la parte de lo que os decía, ¿no? De determinar el dolor, en base a las expresiones, bueno, esto también está súper maduro y esto se utiliza también un montón en la parte en muchos proyectos de inteligencia artificial. Y luego también un poco en la parte de lenguaje natural, y ahora que me decís que efectivamente nuestros chavales están totalmente digitalizados, pues en base a lo que escriben, en base a lo que se ve en las redes sociales, no pautar si es bueno o no es bueno, sino, por ejemplo, en este proyecto de Barcelona, que era lo que era raro, ¿no? Si en un barrio siempre se está quejando de que hay suciedad, de que hay mucho ruido, eso no es raro, eso es lo normal. Lo raro es que de repente hablen de desahucios o hablen de otras cosas, ¿no? Entonces, alertar, claro, los técnicos no pueden estar mirando todas las redes sociales todo el día, pues alertar de lo raro, ¿no? Y en este sentido, pues también con Urquide, en alguna ocasión, pues hemos hablado de incluso los textos que escriben los chavales, pautar lo que no es normal, ¿no? Para detectar pues, situaciones comprometidas o situaciones complicadas en base a textos normales, textos habituales, pero que ellos ya describen algo que no es normal, ¿no? Y bueno, y en la parte de conversaciones también, pues lo mismo, ¿no? De voz a texto, ¿no? Según van hablando, se va hablando, pues cómo pautar bueno, pues sobre todo en los casos, ¿no? Oye, alguien está llamando, es la tercera vez que llama, está enfadado, porque la voz también te da una prosodia, te dice si está enfadado o no. Pues el siniestro, por ejemplo, es de casa, pues no le pongas a Jaime, ponle a Silvia, que Silvia tiene más mano izquierda que Jaime, y cada vez que pones a Jaime los clientes se van y con Silvia pues se quedan, ¿no? Pues eso lo hacen ya automáticamente estos sistemas, ¿no? Bueno, y también en la parte de perfilado, eso de ver qué es normal o no qué es normal, pues por ejemplo, otro proyecto que hicimos para el gobierno vasco, tenemos todos los edificios del País Vasco catalogados y segmentados en base a las citas, en base a las inspecciones técnicas que tienen que hacer en los próximos años, ¿no? Y entonces esto ya le da al gobierno vasco un mapa de cuáles son las próximas actuaciones que tiene que hacer por cada edificio en base a los datos sociodemográficos de cada edificio, los años que tiene alrededor, las últimas actuaciones, etc., ¿no? Entonces no solamente te dice cómo están los edificios y cuál va a ser su predicción, su progresión, sino además qué hay que hacer con ello, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, no sé si habéis hecho ese ejercicio de interpolar esto a educación. Sí, más o menos. Pero al final me da igual que sean edificios, que sean pacientes, que sean clientes, todos trata de segmentar, comprender por qué, generar reglas que podamos estudiar, predecir qué va a pasar y en función de lo que va a pasar, pues impulsar si esa predicción es buena o minimizar si esa predicción es mala. Y el sistema además me dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces en educación, bueno, pues hace unos cuantos años, hablamos que la necesidad, bueno, pues una educación ya no es café para todos, ¿no? Sino una educación adaptada a cada alumno, ¿no? Y siempre hablamos de que la palabra clave en la parte de inteligencia artificial es la personalización. Hablamos de educación personalizada, medicina personalizada, industria personalizada, servitización en la industria, marketing personalizado, todo es personalización, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que cogimos un montón de datos de distintas aulas y, bueno, esto es lo que normalmente suelen sacar los cuadros de BI, ¿no? Los cuadros de BI, los cuadros de mando que utilizáis, pues nos dan histogramas, barras de cuál es la nota media, la nota máxima, la nota mínima de cada alumno, un global por alumno, por clase, etcétera, ¿no? Claro, si vemos todo esto, esto sería un aula, ¿no? El devenir de un aula en todas sus asignaturas, ¿vale? Y bueno, pues aquí pues no se ve nada, es difícil sacar información de una gráfica de este tipo, ¿no? Pero un sistema de inteligencia artificial lo que hace es coge toda esa información y directamente te segmenta a todos los alumnos por perfiles, te dice, bueno, pues esta clase tiene 5 perfiles diferentes, ¿no? Y estos perfiles son estos. Bueno, pues hay gente que va muy bien por aquí arriba y luego va mal por aquí, hay gente que va muy mal por aquí y luego va bien por aquí, y ya luego están los medios. Bueno, pues ya te objetiviza directamente por cada aula cuáles son los perfiles de dicho aula, ¿vale? Y además te dice en esos perfiles cuáles son los alumnos que van bien, o sea, que son normales, que van dentro de su perfil
Bien, y quiénes son los raritos, los outliers de esos perfiles, ¿no? Y además te dice por qué son raros, cuáles son sus deficiencias. Así que si yo no tengo tiempo para enfocarme en todos los alumnos, me puedo enfocar en aquellos que más outliers son y además el por qué, ¿no? Cuáles son sus deficiencias, ¿no? No una, sino varias, ¿no? Y a partir de ahí, incluso si otros como ellos en el pasado tenían esa deficiencia y haciendo ciertas acciones mejoraron, te va a dar la recomendación de, mira, otros como él hicimos esto y mejoraron. O sea, que ya no tengo que volverme loco y buscar, sino esa experiencia que está en los datos se extracta de los datos y automáticamente es posible recuperarla, ¿vale? Bueno, esto es otro tipo de cuadro en los cuales pues, tenemos a todos bastante normales, pero pues, tiene un problema, que el problema no es académico, ¿no? Es un problema de salud, porque tenemos todos los datos además de salud, pero tiene esos problemas, ¿no? Esto sería otra gráfica de ver todo el colegio cómo ha evolucionado en distintos años, ¿no? Pues veis que en esta gráfica tampoco no vemos nada, porque veis todos los alumnos en todo cómo han evolucionado en los distintos años, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, sí que podemos, con esos perfilados por aulas, ver casi que tenemos patrones casi muy sencillos, ¿no? Incluso por año y por aula. Incluso que algunos alumnos que empezaban muy mal, pero que sí que tenían apoyo externo, luego incluso terminaban mejor que otros alumnos que empezaban muy bien y no tenían ningún estímulo externo. Todas estas reglas, todas estas conclusiones que el sistema saca de forma automática, se pueden verbalizar en reglas y son, digamos, el oro, son la base de la mejora de procesos, en este caso, en educación, ¿no? Y además podemos ver cómo evolucionarían esos grupos a futuro, ¿no? No solamente en el año en el que están, sino cómo van a evolucionar en el resto de años si todo va como tiene que ir, ¿vale? Y además podemos identificar quiénes son aquellos que van a evolucionar no como quisiéramos y el sistema nos daría recomendaciones de otros como estos en años pasados haciendo esto, pues los pudimos cambiar de perfil, ¿no? Y incluso, bueno, pues a nivel ya más alto, a nivel más de centro, si pudiésemos englobar datos de muchísimos centros, nos darían conclusiones de este tipo, ¿no? En el cual, pues, por ejemplo, el idioma materno es muy importante para ciertas asignaturas, la profesión de los padres y, bueno, ciertos indicadores que los tenemos ahí ya descritos, son muy importantes a la hora luego de la progresión de los alumnos, ¿no? Entonces, todas esas relaciones, esas reglas, son capaces de extractarse automáticamente y pueden ser la base de una mejora, o por lo menos de objetivizar lo que está ocurriendo y de mejorar lo que no nos guste, ¿no? E incluso a nivel ya de alumnos, ¿no? Pues podemos ver, o de aula, podemos ver cómo el azul es cómo va a ir el alumno, incluso antes de empezar el curso o durante el curso, ¿no? Y cómo está yendo y cómo debiera ir, ¿vale? Entonces, donde hay diferencias, incluso hay alumnos que según su progresión no irían normal y van muy bien, y hay alumnos que según su progresión deberían ir muy bien y no van tan bien, ¿no? Y por cada uno de ellos nos dice las reglas, nos dice el porqué de esos patrones, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, la inteligencia artificial no es más que una ayuda a extractar esas conclusiones, a darnos respuestas a esas preguntas que podamos tener, ¿no? Por otro lado, una vez que terminan ya en los centros educativos, luego viene la gran pregunta, ¿a qué universidad voy? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde? ¿No? Bueno, pues también con la Universidad de Mondragón hicimos un proyecto en el cual, en base a su devenir histórico y a sus preferencias, ¿no? Los alumnos hacían las encuestas, a sus preferencias en lo que querían. Y no solamente a sus preferencias, sino también, bueno, el sistema perfilaba, en base a esas preferencias, perfilaba cuál eran los distintos perfiles y dónde macharían mejor a salidas profesionales, ¿vale? En base a históricos. Y no solamente eso, sino también teniendo en cuenta cuál iba a ser una predicción a nivel de tasa de ocupación de esos empleos, salario medio, empleo no cualificado, competidores, bueno, pues cuál iba a ser el devenir de cada una de esas profesiones y además dónde estaba el alumno por cercanía, dónde podía ir más cerca, costes y tal. Y con eso lo que se hacía, bueno, pues era un cuadro de mando por cada alumno en el cual se le recomendaba pues cuál era la carrera o las carreras que le podían interesar, dónde cursarlas, qué coste tendría y por qué ese sería su escenario óptimo de futuro profesional, ¿vale? Luego, ¿podemos hacerle caso o no? Pero bueno, ahí tenemos algo, además con datos objetivos, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, en estos años que hemos estado un poco ahí en la parte de educación, hemos aprendido, bueno, si queréis saber más, seguro que esto lo conocéis, pero este informe de la UNESCO que salió en el 2021, que habla de la inteligencia artificial en la educación, es muy extenso, pero está muy bien, está muy detallado, y os animo a que podáis, a que lo leáis si no lo conocéis, porque habla pues un poco de toda la parte de IA, que es qué impacto tendrá en los docentes, en los estudiantes, en las políticas de educación, y qué habría que hacer, ¿no?, para potenciar esto. Y también se habla mucho, pues bueno, que en la IA, que habla en la personalización del aprendizaje, pues lo que decíamos, ¿no? No es café para todos, sino necesitamos que cada alumno, o sea, si un alumno va muy bien en matemáticas, ¿por qué le estás machacando matemáticas? En cambio, si tiene problemas interpersonales, pues igual lo que tiene que hacer es hacer más proyectos en grupo, y el sistema pues te dice, ¿no?, esos sesgos, esas personalizaciones, esa especificidad. Lo que queremos es un sistema general, pero que luego sea capaz de hacer recomendaciones específicas a cada alumno, o a cada profesor, a cada educador, o a cada centro, en base a otros como él, ¿no? Y también, bueno, se habla mucho de la inteligencia artificial, ahora que está lo de ChatGPT, que habéis hablado ya y tal, de un aprendizaje continuo, ¿no? Tenemos en los móviles toda la información, cada vez más, bueno, pues cómo hacer que esa información se convierta en un aprendizaje continuo para los alumnos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en la parte de IA se centra mucho en los alumnos, se centra mucho en la parte de educación, ¿vale? Pero nuestro objetivo, nuestra obsesión o nuestro sueño, si queréis, es no solamente eso, que sí que el alumno es la base, pero ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que necesitamos soporte. A pesar de haber analizado muchos años de un centro y la variabilidad no es tanta, porque al final, bueno, también nos comportamos de una manera siempre parecida, tanto profesores como alumnos, entonces la variabilidad no es tanta, necesitamos soporte. Si queremos hacer algo potente en inteligencia artificial e interesante, que realmente sirva y que sea diferenciador, tendríamos que hacer un proyecto de país en educación, y tendríamos que juntar los datos de todos los centros, ¿no? Que ahí es donde está la variabilidad y ahí es donde está el conocimiento, ¿no? Entonces, hacer proyectos de IA centro-centro, cada uno su guerra por su cuenta, no va a ayudar a avanzar la IA en la educación, porque hemos visto que centro-centro pues los datos no hay soporte suficiente para que esas reglas tengan una confianza o sean ricas, ¿no? Luego tenemos usuarios potenciales, o sea, los usuarios potenciales de la parte de IA en educación son desde los alumnos educadores, contenidos, plataformas, también las plataformas, INICA, Educamos, bueno, ya están, pero sí que tienen que beber o deberían beber más estos modelos para sus propia gestión de información, ¿vale? Ahora los centros universitarios y también los equipos de directores de gestión y las políticas, ¿no? Que ahí es donde va igual también nuestro foco, ¿no? El hacer un proyecto de país en la parte de IA con educación, pero como una herramienta base en la guía de políticas de educación, ¿no? Este proyecto de país sí que sería diferenciador, porque no hay ningún país que esté haciendo esto. No hay ningún país que esté recogiendo los datos de todos los centros. Siempre se están haciendo proyectos centro-centro, o sea, digamos, POCs pequeños. No hay alguien que haya cogido, y fíjate que educación sí que tiene todos los datos, que haya cogido y haya dicho, venga, vamos a utilizar todos estos datos para buscar estos patrones a todos los niveles, ¿no? Y para eso no solamente tenemos que coger los datos que hay ahora, sino también los históricos que ha habido, sino también los datos que se van generando, porque los patrones cambian, ¿no? Cambian. Esto de que el Big Data, cuantos más datos mejor, pues no es verdad. Es porque la gente no compra como compraba hace 5 años, la gente no se viste como hace 5 años y los sistemas industriales no tienen las mismas máquinas que hace 5 años. Entonces, tiene que ser algo muy evolutivo, ¿no? Y bueno, pues es el momento. O sea, igual empezamos ahí. Está ahí Aitor Imalen. Empezamos igual un poco pronto con todo esto, ¿verdad? Todavía éramos... Pero ahora es el momento, porque todo esto está ya muy maduro y hay unas tecnologías de base que ya son mayores de edad y nos permiten acelerar todo esto, ¿no? Que nuestro objetivo, pues como os decía, sería así, ChatGPT, ¿no? Pero de educación, en el cual desde educadores, gestores, políticos puedan preguntar, puedan hacer consultas, porque los sistemas de IA son muy buenos dando respuestas, pero no saben hacer las preguntas. Las preguntas las tenemos que hacer nosotros, pero las respuestas las tienen muy claras y manejan muchos datos para dárnoslas. Entonces, ahí es donde está el potencial, ¿vale?
Y bueno, ¿qué players nuevos están surgiendo a nivel tecnológico para acelerar todo esto? Además de la IA clásica. Bueno, primero, todos los sistemas de Big Data y Spark y GPUs que hace años pues eran como muy novedosos, ahora es como el día a día, vamos, y están muy maduros y nos permiten tratar muchísimas gigas, teras, millones de información de una forma muy sencilla, muy usable, incluso casi no hace falta ni programar, para extractar todas esas reglas. O sea, esto ya está en el día a día a nivel... yo soy informático, a nivel informático esto ya no nos sorprende, esto es nuestro día a día, no es nada nuevo, ¿vale? Pero siempre hay un problema con los datos, ¿no? Y además en todos los contextos, no es en educación, en el clínico, en el empresarial, que es decir, ¿yo cómo voy a compartir mis datos con otro? Siendo Ford, ¿cómo voy a compartir los datos con BMW? O siendo un hospital, ¿cómo voy a compartir los datos con otro hospital? Entonces siempre tenemos el problema de los datos, ¿no? Y además la normativa europea es muy pesada para todo esto, ¿no? Pero ha surgido una tecnología hace unos 5 años que se llama Federated Learning, que lo que permite es, nosotros podemos modelar, como hicimos con Urquide, esas reglas, esos patrones, esas predicciones a nivel de cada centro, ¿no? Incluso a nivel de cada aula, y lo que podemos hacer es compartir, no los datos, sino compartir los modelos, compartir esos cerebros de IA que tienen dentro todas esas conclusiones, que al final son reglas que dicen, bueno, si este alumno la lengua materna es tal, y entonces esto. Y si esto, esas reglas que ya no tienen datos particulares, sino que son generales, poder unificarlas en un modelo general, ¿vale? Que lo que hace es, este modelo se enriquece. Por ejemplo, imaginaos en dos hospitales. Dos hospitales tienen distintos tipos de pacientes y cada hospital tiene sus modelos de eficiencia terapéutica, de recomendación terapéutica. Vale, pues eso está muy bien. Pero si un día un paciente de un hospital va al otro hospital con una patología que el otro hospital nunca ha visto, los médicos se vuelven locos porque dicen, joder, ¿esto qué será? ¿Qué será? Empezamos a hacer análisis. Venga, una analítica, otra analítica. No es que no sabemos lo que es, no sabemos lo que es. En cambio, si tuviésemos un modelo global que tiene el conocimiento de todos los hospitales, diría, cuidado, este se parece a otro paciente de otro hospital, pero solamente con las reglas. Y lo que se hizo fue esto. Entonces, directamente el conocimiento se agrega y el conocimiento se puede utilizar de contextos diferentes en un contexto global, ¿no? Esto se llama Federated Learning y se está trabajando mucho. Es también una tecnología ya que está bastante madura y que puede ser la base de ese proyecto de país, ¿no? que está hablando, quitando ese problema de los datos, ¿no? Que tanto nos preocupa siempre, ¿no? Otra tecnología que ya está aquí, que ya nosotros llevamos 5 años trabajando con ella, es la computación cuántica, que os puede pillar muy lejos, pero es computación, todo es digital, todo se computa. Hasta ahora todo se computaba con esas plataformas Big Data o esas plataformas con ordenadores clásicos o mainframes. A partir de 2 o 3 años todo se va a computar, o muchas de las partes en las que estamos trabajando se va a computar con computación cuántica, que es un sistema que es mucho más potente, ¿no? Y mucho más avanzado. Entonces, oiréis hablar de computación cuántica. ¿Y qué pasa? Que ya aquellos que se quieran dedicar un poco a la parte de ingeniería o a la parte de informática o a la parte de analítica o simplemente que sean CEOs de empresas, ¿vale? Tendrán que saber no solamente de IA, de analítica, porque si no hay una brecha digital muy importante, ¿no? Entre los que pueden aprovechar los datos como palanca para tomar decisiones y los que no, pero también tendrán que empezar a saber un poco de computación cuántica, ¿vale? Porque esto está ya aquí. Está aquí. La inversión que se está haciendo a nivel mundial en computación cuántica ha superado en 2 años lo que se ha invertido en inteligencia artificial en los últimos 10 años. Y luego otra tecnología también muy disruptiva que también, bueno, en China se está utilizando, ¿no? Que es el tema de neurocomputación, el poner unos cascos como unos auriculares y que es capaz de leer la señal cerebral y a partir de ahí pues saber los sistemas emocionales, ¿no? de los clientes, de los alumnos, de los pacientes e incluso veréis, os acordaréis de mí dentro de unos años cuando ya no tengamos que hablar al móvil o transcribirlo, sino que con un casco lo que pensemos se traslade a los ordenadores, ¿no? Que ya estamos haciendo proyectos, eso, aunque parezca un poco futurista, ¿no? Y el problema en la parte de educación es, vale, esto está muy bien, pero ¿y quién prepara a nuestros alumnos, a nuestros futuros profesionales en estas nuevas tecnologías que están surgiendo y que ni siquiera nosotros somos capaces de, vamos un poco con la lengua afuera, ¿no? A la hora de integrarlas en nuestro mundo digital, en nuestro mundo
empresarial y, sin embargo, están ahí y en otros países se está dando mucha importancia a estas tecnologías, ¿no? Bueno, pues también en la parte de educación tenemos que pensar un poco en la evolución digital y en cómo abordar estas nuevas tecnologías que cada vez, si antes decíamos, nosotros en Ibermática, en el Instituto de Ibermática de Innovación, decíamos que íbamos 4 años por delante de negocio en estas tecnologías que salían para que cuando negocio utilizase sus clientes demandasen ofertas, solicitaciones sobre esas tecnologías, estuviésemos preparados, ahora se ha acortado a una brecha de año y medio. O sea, desde que una tecnología nace de este tipo hasta que ya se empiezan a hacer las primeras implantaciones reales, pasa un año y medio. Entonces, bueno, pues también es una pregunta que me gustaría que me respondieseis. Y bueno, eso es un poco todo. Espero que os haya gustado y bueno, pues eso, trasladar un poco lo que se lleva haciendo ya 20 años a educación. Es muy sencillo, está muy maduro, solamente hay que conocer primero que existe y luego, bueno, pues empezar a trabajar en ello. Mil esker eta... Eskerrik asko, Aitor, bueno, por tu ponencia inspiradora. Ayer también dimos la posibilidad al público de plantear alguna pregunta así brevemente, o sea que si alguien tiene alguna pregunta para Aitor, adelante, antes de seguir con la siguiente. Que me ha venido a la cabeza la evaluación externa de los centros en el País Vasco, ¿no? Que se está trabajando a través de las pruebas PISA, la evaluación diagnóstica, pero siempre aparecen 4 variables, que las variables son la idoneidad, el género, la lengua materna y el ISEC. Y a mí siempre me parece que esto es demasiado, o sea, que determina demasiado cuando hay otras variables súper importantes que no se tienen en cuenta en esta evaluación. Y estaba pensando, bueno, esto serviría para poder tener en cuenta esas variables y una de ellas importantísima, pues es el trabajo que hace el profesor en el aula, cómo se gestiona el centro, qué tipo de iniciativas tienen de coordinación, de seguimiento de la alumna y tal. ¿Se podría hacer algo de esto? Totalmente. En realidad estos sistemas de... A ver, nosotros como humanos, por ejemplo en un árbol de decisión, generamos un árbol de decisión, el sistema genera árboles de decisiones de muchas ramas, es decir, muchas condiciones antecedentes, ¿no? Nosotros lo tenemos que podar para entenderlo. Y más de 4 ramas yo no soy capaz de entenderlas. O sea, si yo quiero explicar a mi jefe por qué pasan ciertas cosas que me dice el sistema, pues con 4 antecedentes no. Entonces, por eso se resume a 4. Pero en realidad hay muchas más. Hay muchas más y además están ponderadas. Y además, el mundo no es un tablón, no es un Excel plano, es una estructura jerárquica, ¿no? Que tiene, primero tendrá los datos familiares, luego tendrá los datos educativos, luego tendrá otros datos. O sea, es una estructura jerárquica en la cual cada jerarquía, cada nivel, tiene sus indicadores que afectan. Entonces, claro, siempre nos quedamos en la parte de arriba. Los sistemas son capaces de gobernar todo y de analizar todo, por eso las predicciones son muy buenas. Por eso hacemos la distinción entre descriptivos y predictivos, porque los modelos predictivos te dicen, esto es como, yo quiero saber si mañana va a llover o no, pero me da igual que si viene una borrasca, las isobaras, no sé qué, eso me da igual, solo le importará el de la tele, pero a mí, yo quiero saber si, ¿no? Pero en cambio hay gente que sí que quiere saber esas reglas. Entonces, en el afán de explicar, generalizamos y perdemos información. Todos los sistemas que no tienen que explicar tienen toda la información, todas las predicciones son muy buenas. Luego, si quieres explicar el porqué, ahí es donde pierdes un poco la información. Entonces, efectivamente, nosotros no somos capaces de manejar más de 10 variables así de una forma normal. Estos sistemas son capaces de manejar miles de variables, sin ningún problema, ¿no? Y luego hay otra rama de la parte de IA, que también lleva años, que se llama la XI, que es la explicabilidad de esos modelos. El por qué un alumno va a ir mal. Explícamelo, pero explícamelo bien. Explícamelo, y no me lo expliques de forma general y como las evaluaciones externas que son con 4 variables. No, explícame concretamente qué pasa y si es a nivel temporal, incluso a nivel temporal. Y bueno, ahí está la información. ¿Otra pregunta? ¿Así, pim pam? Venga, vai. Kaixo, Aitor, egunon. Nos has presentado cómo esto va a afectar a educación. Hemos hecho un pequeño DAFO, ¿no?, de oportunidades, nos has mostrado ejemplos, fortalezas, tecnología que ya está madura, debilidades, que todavía estamos en pasos iniciales, pero ¿y las amenazas que puedes prever? Es decir, ¿qué errores no se pueden cometer para que esto pues, no se pueda, o sea, no quede en nada, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar esto bien?
Para mí, el error principal es lo que comentaba, el intentar ir en guerrillas, ¿no? El intentar ir cada uno haciendo... Yo voy a hacer un proyecto para mi centro, tal. Porque al final se consume mucho esfuerzo, ¿no? Y ya digo, hemos no demostrado, pero hemos visto que la información, el soporte no es muy fuerte, ¿no? Entonces, nos tenemos que unir para trabajar en conjunto, porque si queremos tener esas reglas, esos indicadores potentes a nivel de país, tenemos que unirnos, porque si no vamos a tener sesgos. Vamos a tener el sesgo de un centro, el sesgo de un aula, vamos a tener sesgos, y con muchos sesgos al final no hacemos nada, ¿no? Entonces, esa es la mayor amenaza, eso es el que no vayamos juntos, y además yendo juntos pues hacemos fuerza, ¿no? Y otra amenaza es bueno, pues para ir juntos tenemos que tener apoyo institucional, que sí que lo hay, ¿vale? Pero serio. O sea, al final también aquí, bueno, hay que si es industria, educación, no sé qué. O sea, tenemos que ponernos en serio con esto si queremos no ser innovadores, porque no se trata de ser innovadores, sino sacarle jugo a todo esto. O sea, es que en otros contextos, y sobre todo en otros países, a esto se le saca un jugo y es la generación de nueva industria. O sea, la generación de nueva industria, lo que se llama la servitización, está basado en los datos. Antes, Zayer, por decir, te vendía la máquina. Ahora Zayer la máquina te la regala. Dice, no, yo te regalo la máquina, pero los datos de tus máquinas son míos. Y yo te cobro un servicio para saber cuándo tienes que mantener, cuándo tienes que hacer los mantenimientos, cuándo se te va a estropear, cuándo tienes que ajustar, cuándo tienes que cambiar la máquina. Y eso te lo digo yo, pero tú me pagas por eso. Entonces, la servitización es la industria que tenemos que construir. Y me da igual que sea industria, que sea educación. Bueno, pues Aitor, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando, sí, pero tenemos que dar paso al siguiente ponente, así que, pero bueno, en cualquier caso te quedas aquí, ¿no? Yo creo, sí. Hasta el descanso. Es que ricasco. Mira, es que... Ahí va.